Hola, te saluda Mishasu. Hoy te presento una historia de terror. He viajado a universos paralelos. Los mundos que he visto son aterradores. Saludos, amigos y buscadores de la verdad. Estoy escribiendo esto con el corazón pesado, y creo que este será mi último relato antes de que el gobierno me alcance. Ya he tenido demasiadas llamadas cercanas y sé que mi suerte se acabará. Y para ser honesto, estoy cansado de huir. Esta no es una forma de vivir. Para recapitular, fui un denunciante y ex participante en un experimento ultrasecreto dirigido por el gobierno. Su objetivo: abrir portales a universos alternos, desplegar equipos de reconocimiento y buscar un mundo apto para una colonia. Si no has escuchado mis relatos anteriores, te sugiero que lo hagas ahora. Una vez que hayas aprendido la verdadera magnitud de los horrores en las tierras 217 y 312, espero que entiendas por qué he hecho esto. ¿Por qué he sacrificado efectivamente mi propia vida para decirle al mundo la verdad? La masacre en la Tierra 312 realmente me jodió. No creo que haya manera de describir lo que es ver a la mujer que amas ser brutalmente asesinada frente a tus ojos, mientras eres impotente para evitarlo. Ese recuerdo horripilante me perseguirá hasta el día de mi muerte. La misión en la Tierra 312 fue un desastre, y una vez más, nuestros jefes, funcionarios del gobierno, altos oficiales militares y magnates tecnológicos, todos querían respuestas. Semanas de investigaciones y recriminaciones siguieron inevitablemente. Nunca descubrimos la historia de la Tierra 312 o la verdad detrás de la brutal sociedad que la habita. Nuestro equipo de antropología tiene varias teorías basadas en nuestros hallazgos. Quizás una civilización donde el satanismo se convirtió en la religión mundial dominante, o un culto a la muerte que de alguna manera formó un gobierno global funcional. Naturalmente, nadie tiene prisa por volver allí y empezar a hacer preguntas a esos psicópatas. Desafortunadamente, ellos saben todo sobre nosotros, gracias al traidor en nuestro equipo, el doctor, nuestro asistente médico en la misión 312. Desertó y se unió al enemigo, aprovechando la oportunidad para realizar sus retorcidos experimentos en sujetos humanos vivos. A cambio, les dirá a sus nuevos amos sádicos todo lo que sabe sobre viajes interdimensionales, sin duda ayudándoles a desarrollar su propia tecnología. Las grandes pérdidas en la 312 no desanimaron a los que estaban en el poder. Una vez más, hicieron algunos cambios cosméticos en nuestro personal y procedimientos operativos antes de dar luz verde a nuevas misiones. En ese momento, apenas había sobrevivido a 2 operaciones desastrosas en mundos alternativos infernales. Había sido mordido, golpeado, torturado y disparado, y había visto a amigos y colegas ser masacrados en circunstancias horribles. Fui traicionado por un miembro del equipo en quien una vez confié, y lo que es peor, vi a la mujer que amaba ser brutalmente asesinada, y en un instante mi futuro entero se esfumó. Por supuesto, debería haber dejado el proyecto. ¿Por qué no lo hice? Esa es una pregunta para mi psiquiatra, supongo. Llámalo un deseo de muerte, o un deseo insano de venganza. De cualquier manera, estaba operando como un zombie, pasando de misión en misión mientras tomaba riesgos imprudentes. Parece increíble, pero los jefes en realidad me ascendieron a líder del equipo, alrededor de ese tiempo. No sé por qué hicieron algo tan estúpido, pero si tuviera que adivinar, diría que fue por 2 razones. Primero, era uno de los pocos miembros del equipo que había sobrevivido desde los primeros días del proyecto. La mayoría de mis contemporáneos estaban muertos o se habían retirado. La otra razón fue su decisión de transferir el liderazgo del proyecto del personal militar al civil. Las misiones 217 y 312 estaban bajo comando militar, y ambas habían terminado en desastres sangrientos. Cass había sido culpada por las muertes en la 312, aunque no fue realmente su culpa. Aún así, nuestros jefes necesitaban un chivo expiatorio, y Cass era la líder del equipo. Habrían despedido a Cass si no hubiera intercedido en su nombre. Era lo menos que podía hacer. Después de todo, ella volvió a rescatarme de esa maldita cámara de tortura en la 312. Solo desearía que hubiera llegado a tiempo para salvar a Helen. En los momentos antes de la transición, estaba al frente de la línea en el búnker, con una caja llena de equipo a mis pies, lista para empujarla por el riel una vez que el portal se abriera. Observé mientras se activaba la maquinaria y la energía aumentaba. El proceso de inicialización había comenzado. Esta parte solía asustarme muchísimo, ya que imaginaba todas las cosas horribles que podrían salir mal, pero ahora apenas me importaba. Miré a mi compañera de sufrimientos, Cass, quien estaba a mi lado con su armadura corporal y su carabina M4 colgada del hombro. Ella sostuvo mi mirada brevemente, mostrando solo el más mínimo destello de vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en su armadura que solo duró un momento. Pensé que podría decir algo,
pero en su lugar recuperó su compostura dura como una roca. Asintió brevemente antes de volver a centrarse en la operación. Cass era la persona más dura que había conocido, y me había salvado el trasero más veces de las que podía recordar. Pero todo ese horror también había pasado factura en ella. De repente, la habitación se llenó de luz, y una ola de calor nos golpeó. El portal se abrió como lo había hecho cientos de veces antes, creando un pasaje imposible a otro mundo. Miré con desesperación la membrana fluida ante mí, sin querer atravesarla, pero sabiendo que finalmente lo haría. El grito de Cass me devolvió a la realidad, mientras ella gritaba instrucciones al equipo, ordenándoles avanzar y asegurándose de que todo nuestro equipo pasara antes de que el portal se cerrara. El despliegue no fue el mejor, ni de cerca tan suave como en los viejos tiempos, pero lo logramos por poco. Recuerdo poco de mi cruce en esa ocasión. Solía ser la experiencia más aterradora imaginable para mí, cruzar el abismo y enfrentar la vacuidad entre los dos universos. La oscuridad solía asustarme, pero ya no. Una eternidad atrapada en un limbo parecía preferible al infierno viviente en que se había convertido mi existencia. Ahora, los cruces eran frágiles, comparados con lo que habían sido. Salí del otro lado del portal, y logré mantener el contenido de mi estómago, pero tan pronto como tomé mi primera bocanada de aire, supe que algo estaba mal. Respiradores, ahora, vino el grito. Esto no es un simulacro. Mi cerebro estaba corriendo y mis pulmones ardían mientras casi sucumbía al pánico. Afortunadamente, recordé mi entrenamiento, dejando caer mi mochila y abriéndola con manos temblorosas. Rápidamente saqué mi máscara de respiración, colocándola torpemente sobre mis ojos, cara y boca antes de asegurar la correa y respirar aire purificado, luchando por adaptarme a una situación que se había deteriorado tan rápidamente. Miré a mi alrededor por primera vez y me alivió ver que todos los miembros de mi equipo habían usado sus máscaras y parecían estar ilesos. Esto era algo, al menos. Sin embargo, al observar la escena a mi alrededor, pronto me di cuenta de que estábamos en problemas. El cielo sobre nosotros era de un tono rojo antinatural, y el suelo bajo nuestros pies estaba muerto. De hecho, todo el paisaje estaba estéril, sin una criatura viviente o planta a la vista. Si no hubiera tenido conocimiento de la misión, habría pensado que habíamos sido transportados a la superficie de Marte, pero esta era la Tierra, o más bien una versión infernal de ella. Mis compañeros de equipo seguían rondando el punto de inserción. Todos parecían confundidos y asustados. Cass estaba dando órdenes y gritos a través del comunicador de su máscara. Ordenó al equipo de seguridad establecer un perímetro defensivo, y a los técnicos que instalaron su equipo y comenzaron su análisis. Mis compañeros de equipo cumplieron a regañadientes, sabiendo que no tenían otra opción más que seguir el protocolo. Encendí mi comunicador y me acerqué a mi técnico principal, un joven llamado Tyler, que para hacerle justicia era uno de los miembros más competentes de mi desorganizado equipo. ¿Qué diablos pasó?, exclamé. Pude ver la mirada de shock y sorpresa a través del visor de su máscara. No lo sé, jefe. No es mi culpa. Las lecturas iniciales detectaron toxinas en el aire. Podría ser seguro respirar, pero solo estoy siguiendo el protocolo. Está bien, dije, retrocediendo un poco. Para ser justos, Tyler solo estaba haciendo su trabajo, pero obviamente alguien había cometido un error. Situaciones como esta no debían ocurrir, y todos lo sabíamos. Parece que la sonda falló, sugirió Cass, mientras se unía a nuestra conversación. Supongo, respondí con algo de cinismo. Era procedimiento estándar enviar un robot para comprobar la atmósfera y las condiciones antes de enviar un equipo a explorar un nuevo mundo. Si la sonda detectaba toxinas peligrosas en el aire o el suelo, o niveles significativos de radiación, la misión tripulada debía ser abortada. Claramente, esto no había ocurrido en esta ocasión. En mi mente había dos posibles razones por las que esto sucedió. La primera opción era que la sonda efectivamente había fallado, o que los datos que envió de regreso a la Tierra 1 se habían corrompido o malinterpretado. La otra alternativa era una explicación más cínica, que nuestros jefes sabían que la Tierra 537 no era segura, pero decidieron enviarnos de todos modos. La dirección del proyecto ya había demostrado un total desprecio por la vida humana, y sin duda nos consideraba, a todos, prescindibles. Sentí un hundimiento en el estómago, una sensación de absoluta desesperación, pero decidí no comunicar mis temores a los miembros de mi equipo. La moral ya estaba lo suficientemente baja, y francamente, temía un motín. Intenté calmarme y mantener la compostura mientras seguía presionando a Tyler por información. ¿Estamos en peligro inmediato?, pregunté con severidad. No lo sé todavía, respondió tímidamente. Necesito hacer más pruebas para averiguar a qué nos enfrentamos. Bueno, ponte a ello, por favor, ordené, viendo cómo Tyler alcanzaba su equipo y laptop.
Le daría espacio para completar su análisis, pero todos sabíamos que no haría mucha diferencia de todas formas. El portal estaba cerrado, y nuestros colegas del otro lado no lo volverían a abrir en 24 horas. Si nuestros respiradores fallaban o proporcionaban una protección inadecuada contra la atmósfera hostil, bueno, francamente, estaríamos jodidos. Todo lo que podíamos hacer era sentarnos en este páramo sin vida, esperando a ver si moriríamos por la exposición a este ambiente hostil, mientras rezábamos simultáneamente para que no nos sucediera otro desastre en las próximas 24 horas. No hay palabras para describir cuánto odiaba a nuestros jefes en ese momento. El tiempo pasó, mientras esperábamos los resultados del análisis de Tyler. Nos sentamos con las piernas cruzadas, mirando el paisaje muerto, contemplando con asombro, lleno de terror, el cielo rojo sangre, mientras un viento frío soplaba sobre nuestra colina expuesta. Nuestros respiradores no fallaron, por lo que las probabilidades de que todos muriéramos asfixiados se reducían. Sin embargo, esto no significaba que no hubiéramos sido expuestos a una dosis letal de radiación que resultaría en una muerte lenta y dolorosa, incluso si lográramos regresar a nuestra Tierra. Decir que la situación era tensa sería un inmenso eufemismo. Fue necesario el esfuerzo combinado de Cass y mío para mantener la calma del equipo. Después de un tiempo, me acerqué a la estación de trabajo improvisada de Tyler, mirando por encima de su hombro mientras fruncía el ceño ante los datos que aparecían en la pantalla de su laptop. La atmósfera es diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes en cualquier mundo que hayamos visitado. Es como si alguien estuviera intentando modificar deliberadamente la atmósfera y la ecología, murmuró Tyler. ¿Qué quieres decir?, exigí. Esta conversación ciertamente no me estaba llenando de confianza. Tyler levantó la vista de su laptop para encontrarse con mi mirada, sus ojos abiertos visibles a través de su visor. ¿Alguna vez has oído hablar de terraformación, jefe? Terraformación. Este término evocaba imágenes de ciencia ficción en mi mente, de misiones a Marte y planes para hacer planetas alienígenas habitables para colonos humanos. Pero, ¿por qué demonios alguien haría eso aquí en la Tierra? Estaba a punto de hacerle a Tyler esa misma pregunta antes de ser interrumpido. ¿Qué demonios es eso?, gritó Martínez, uno de nuestro personal de seguridad. Señaló hacia el horizonte lejano. Miré el cielo y me horrorizó ver 3 pequeños puntos apareciendo. Algún tipo de aeronave, acercándose rápidamente a nuestra posesión. «Tenemos compañía», gritó Cass. «Tomen posiciones defensivas, gente». Nuestro personal de seguridad reaccionó lentamente, lo que llevó a Cass a gritar una nueva tanda de órdenes, mientras corría hacia uno de los contenedores de acero para sacar un arma. Observé con asombro y horror mientras el trío de aeronaves descendía desde los cielos carmesí. A medida que se acercaban más, pude identificar sus características, pero esto solo aumentó mi terror. Las 13 aeronaves parecían similares a drones no tripulados, pero su diseño era feo y alienígena a mis ojos. Robots en forma de platillo, negros como el azabache, adornados con una variedad de armas desconocidas pero mortales. Los 3 drones aéreos se dirigían directamente hacia nuestra ubicación, y no teníamos dónde correr o escondernos. De repente hubo una enorme explosión, seguida de una racha blanca cuando un misil surcó el aire. Un segundo después, el proyectil golpeó el dron líder, causando una gran explosión y convirtiendo la aeronave en una bola de llamas. Vi el dron destrozado caer a la tierra, y luego me giré asombrado para ver a Cass sosteniendo un lanzamisiles Stinger. Había actuado rápido, derribando el dron líder, pero los otros 2 seguían avanzando. El segundo dron abrió fuego con algún tipo de proyectil. Afortunadamente, Cass vio venir el ataque, soltando el lanzador y saltando fuera del camino justo a tiempo. El cohete golpeó un segundo después, causando una gran explosión y dejando un pequeño cráter en el suelo. Y en ese momento, el infierno se desató. Ambos drones supervivientes abrieron fuego indiscriminadamente con cohetes y rondas explosivas, causando un caos total. Escuché gritos y alaridos, vi a hombres y mujeres corriendo en pánico ciego, pero no había dónde ir. Observé con asombro mientras mis compañeros de equipo eran abatidos uno por uno. En un instante, la cabeza de Tyler fue volada por un proyectil de alta velocidad. Su cuerpo inerte colapsó en la tierra como un muñeco de trapo sin vida. Algunos de los hombres de seguridad intentaron contraatacar, arrodillándose y abriendo fuego con sus M4, pero no duraron mucho. Martínez fue alcanzado de lleno en el pecho por un cohete. Su cuerpo literalmente explotó, cubriendo todo de sangre, carne y fragmentos de hueso. Fue horrendo, pero no había nada que pudiera hacer. Sin lugar a dónde correr y sin forma de defenderme, simplemente me quedé allí, esperando la muerte, pero no llegó.
Un momento después, sentí una mano firme en mi hombro, sacándome del borde. Era Cass, mi salvadora, una vez más. «Vámonos de aquí», gritó. Nos subimos a una de las cuatrimotos que había sobrevivido al ataque, Cass conduciendo y yo de pasajero. Ella pisó el acelerador y nos fuimos a toda velocidad, dejando la carnicería detrás de nosotros. Uno de los drones continuó con la matanza de nuestros compañeros de equipo y la destrucción de nuestros materiales. El segundo se desvió para perseguirnos. Cass zigzagueaba a través de la tierra mientras explosiones de proyectiles de alta velocidad estallaban a nuestro alrededor. Nuestra moto no era lo suficientemente rápida y no había ningún lugar donde cubrirnos. Parecía que solo habíamos retrasado lo inevitable y que seríamos volados en pedazos en cuestión de segundos. Pero entonces un disparo potente sonó por encima de nuestras cabezas. Miré por encima de mi hombro y vi que el dron asesino había sido alcanzado. Su sistema de navegación aparentemente dañado mientras se inclinaba hacia un lado. ¡Bang! Un segundo disparo resonó y el dron cayó del cielo, estrellándose fuertemente en la tierra. No había visto de dónde venían los disparos, pero un momento después hubo un grito ronco desde nuestro lado izquierdo. «Por aquí, rápido, enviarán más». Vi una figura emerger detrás de una roca, un hombre vestido con uniformes de combate y una máscara de gas, llevando lo que parecía ser un rifle de francotirador Barrett. Nos hizo señas para que nos acercáramos a su posición y abandonamos nuestra cuatrimoto para seguirlo. Inicialmente no podía ver hacia dónde nos llevaba, pero luego abrió una trampilla oculta en el suelo. Lo seguimos por la escalera hasta un búnker subterráneo, cerrando la puerta detrás de nosotros. Estábamos a salvo, al menos por el momento, aunque nuestros problemas estaban lejos de terminar. El búnker parecía haber sido instalado recientemente, pero también era extrañamente familiar. Nuestro salvador encendió las luces para revelar su espacio de vida aparentemente cómodo, aunque noté que el búnker estaba lleno de armas. Dejó su rifle de francotirador y comenzó a quitarse la máscara. «No necesitan eso aquí. El aire está limpio», dijo. Cass y yo estábamos aliviados de poder quitarnos los respiradores y respirar normalmente. Esperaba un respiro después de la masacre de la que acabábamos de escapar, pero en cambio estaba por recibir el mayor choque de mi vida. ¿Por qué? Cuando miré a nuestro salvador, vi mi propio rostro mirándome. Es cierto, el hombre estaba lleno de cicatrices de batalla, agotado y parecía haber pasado por el infierno, pero definitivamente era yo, mi doble exacto. Para ser justos, mi doppelganger también estaba en estado de shock, mientras me miraba con la mandíbula abierta. Ninguno de los dos pudo hablar en ese momento bizarro, así que fue Cass quien aportó algo de ligereza a la tensa situación. «Bueno, esto es una novedad», exclamó con una risa. Tenía razón, por supuesto. Nunca habíamos visto algo así antes. Este escenario había sido discutido por nuestros planificadores en la Tierra 1, pero se descartó como altamente improbable. Por supuesto, era posible que otra versión de ti existiera en una versión alterna de la Tierra, pero las probabilidades de encontrarte con tu doble durante una misión de 24 horas era extremadamente remota. Y sin embargo, había sucedido aquí, en la Tierra 537. «Yo sé quién eres y por qué estás aquí», dijo el otro yo, después de recuperarse del shock inicial. «El proyecto, ¿verdad? ¿Lo pusieron en marcha en tu mundo?» Cass frunció el ceño antes de responder. «¿Cómo sabes sobre el proyecto?», preguntó. «Porque fui reclutado para él», respondió mi doble antes de asentir hacia mí. «Igual que tú, supongo. Me mudé aquí hace un par de años, cuando el proyecto estaba comenzando. Este búnker era parte del complejo que construyeron para alojarnos, pero no tuvimos tiempo suficiente para construir un TDP funcional, y ahora soy todo lo que queda». Había una tristeza en sus ojos mientras miraba al suelo de concreto. No podía imaginar lo que había pasado. Mi mente estaba acelerada en ese momento. Parece una locura, pero no habíamos anticipado el escenario en el que el proyecto también existiría en una tierra alterna, pero por supuesto, siempre había sido una posibilidad. Pero como dijo mi doble, el proyecto en la Tierra 537 nunca había despegado. Claramente, algo horrible había ocurrido en este mundo. «¿Qué demonios pasó aquí?», pregunté. Parte de mí no deseando saber la respuesta. Mi doble parecía enfurecido por la pregunta misma. «Nos invadieron, eso es lo que pasó», gritó antes de componerse. «Los calamares es como los llamamos, una especie acuática altamente evolucionada y tecnológicamente avanzada, originaria de un mundo acuático en el otro lado de la galaxia. Aparecieron en nuestro sistema solar hace 2 años y desataron el infierno, atacando a todas las naciones del planeta simultáneamente, destruyendo ciudades y aplastando ejércitos. Luchamos ferozmente, pero no teníamos ninguna oportunidad. Fue un genocidio».
Pausó brevemente, limpiando el sudor de su frente antes de continuar. Lo siento, no he hablado con otro ser humano en meses. Ahora quedamos muy pocos. Esos drones que te atacaron son el extremo inferior de la tecnología de los calamares, pero muy efectivos para rastrear y matar sobrevivientes. Pero claro, no importará en 1 o 2 años más. ¿Viste lo que están haciendo en la superficie? Asentí con la cabeza sombríamente. Terraformación, confirmó. Suponemos que están preparando la Tierra para la colonización. Las plantas y la vida animal están prácticamente extintas. La atmósfera se está volviendo rápidamente tóxica. Con el tiempo, los drones cazadores encontrarán nuestros búnkers y refugios restantes, y la raza humana dejará de existir, al menos en este mundo. Sacudí la cabeza, incapaz de mirar a los ojos a mi doble. Pensé que mi propia vida había sido un infierno, pero lo que había pasado no era nada comparado con el sufrimiento que esta versión alterna de mí había soportado. Era un sentimiento extraño, sentir lástima por un hombre que eres tú, pero que también no eres tú. Era mucho que procesar, y francamente, más allá de lo que mi cerebro podía comprender en ese momento. Cass, sin embargo, parecía imperturbable, tomando este bizarro nuevo desarrollo con calma. «Apreciamos tu ayuda», dijo, hablando con el otro yo, «pero aún estamos en este lío. Nuestros compañeros han sido aniquilados, y nuestro equipo destruido». Ella miró su reloj antes de continuar. «En 20 horas, nuestra gente del otro lado reabrirá el portal para nuestra extracción. Si no estamos allí, estaremos atrapados aquí por el resto de nuestras vidas, lo cual supongo no será muy largo». Mi doble sintió en reconocimiento, frunciendo el ceño de la misma manera en que yo lo haría cuando trataba de pensar. «Es posible, pero no será fácil», respondió finalmente. «Puedo desviar a los drones de su punto de extracción, darles algo de tiempo. Será ajustado y muy peligroso, pero si lo coordinamos bien, podrían lograrlo». Sacudí la cabeza con incredulidad. «¿Arriesgarías tu vida por nosotros?», pregunté incrédulo. La pregunta provocó que mi doppelganger sonriera por primera vez en nuestra conversación. «Técnicamente hablando, estoy arriesgando mi vida para salvarme a mí mismo, o al menos una versión de mí que tiene una oportunidad de sobrevivir. Además, ¿qué demonios más voy a hacer? No sobreviviré mucho tiempo más aquí abajo. Si voy a morir, al menos moriré por algo significativo». Mi corazón se hundió ante sus palabras conmovedoras. «Ven con nosotros», murmuré llorando, sabiendo en el fondo que esto no era posible. Él negó con la cabeza. «No puedo hacer eso, amigo. Este es mi mundo, y es donde pertenezco. Nací aquí y moriré aquí. Eso es todo lo que hay que decir. Ahora, aclaremos nuestro plan y hagamos los preparativos». Todavía estaba en estado de shock, pero Cass habló con mi doble, formulando el plan para nuestro escape. Para bien o para mal, intentaríamos escapar al amanecer. Estuve tentado de hablar con mi doble durante ese largo interludio en el búnker, para conocer su vida y confirmar si correspondía con la mía, pero él no estaba interesado en hablar conmigo. En su lugar, nos alimentó con comida enlatada y sugirió que descansáramos. No sé cómo pudo dormir cuando todos podríamos morir a la mañana siguiente, pero supongo que esta había sido la realidad de mi doble durante algún tiempo. Hablé con Cass durante la larga noche. Curiosamente, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, nunca habíamos tenido una conversación real. Cass era un buen soldado, mantenía una fachada dura, pero había una vulnerabilidad debajo de todo eso. Hablamos sobre Helen y cuánto la extrañaba. Resultó que Cass había sufrido una tragedia similar, habiendo perdido un amante durante una misión de combate en la Tierra 1. Nos unimos por nuestro dolor mutuo. Me alegra que tuviéramos ese tiempo para hablar. Significó mucho para mí. Cuando llegó la mañana, la tensión dentro del búnker era palpable. Mi doble mantuvo una actitud dura mientras explicaba su plan sin emoción. «Tomaré el control de servicio y saldré por la trampilla a 1 milla al norte. Una vez que esté en posición, causaré un alboroto y atraeré a los drones cazadores a mi ubicación. Una vez que la distracción esté en marcha, les avisaré por radio. Después de eso, estarán por su cuenta». «Prométeme que no tomarás riesgos innecesarios», le supliqué. «Una vez que hagas la llamada, necesitas volver a salvo». «Claro», respondió, sin mucha convicción. «No te preocupes por mí, sé cómo cuidarme». No lo dudaba, me sorprendía que esta versión de mí fuera mucho más valiente de lo que yo era. Mi doble no era de despedidas largas. Después de su informe, se puso la máscara de respiración, agarró su rifle y se dirigió por el túnel subterráneo. «Mantén tu radio encendida», fueron sus palabras de despedida. Miré a Cass con incredulidad antes de enmascararnos. «¿Crees que estará bien?», pregunté. «¿Qué pasa? ¿No confías en ti mismo?», dijo con una sonrisa. Comprensiblemente, no me pareció gracioso. Esperamos lo que pareció una eternidad por la llamada.
con Cass hablando calmadamente por radio cuando finalmente llegó. «Te escuchamos, cambio», dijo. «Estoy fuera del túnel. El plan está funcionando. Tengo media docena de drones convergiendo en mi ubicación. Puedo mantenerlos a raya, pero no por mucho tiempo. Necesitan moverse rápido, cambio». Agarré la radio furioso y le grité a mi doble: «No seas un héroe, sal de ahí». «Muévanse, maldita sea», vino la furiosa respuesta. Después de eso, todo lo que escuché fueron disparos, explosiones y gritos. Mi sangre se congeló mientras la historia se repetía. «Los malditos lo mataron», lloré. «Muévete», rugió Cass, mientras me empujaba físicamente hacia la escalera. Sin otra opción, abrí la escotilla y emergí en el páramo. Teníamos que movernos rápido, no solo porque los drones nos estarían cazando, sino también porque el portal se abriría en cuestión de minutos, y el equipo de la Tierra 1 no nos esperaría. Corrimos por nuestras vidas a través del paisaje desolado, luchando por respirar a través de nuestros respiradores. La Tierra estaba envuelta en oscuridad, pero el sol estaba saliendo lentamente en el horizonte lejano. Nuestra extracción era el amanecer, y el tiempo se agotaba rápidamente. Llegamos a la mitad del camino hacia la colina cuando escuché el ominoso zumbido. Miré por encima de mi hombro, a tiempo para ver un solo dron cazador acercándose. El UAV mortal todavía estaba a cierta distancia, pero se movía rápidamente en nuestra dirección. «Mierda», maldije. «Sigue moviéndote», ordenó Cass, mientras arrojaba su rifle y mochila. Corrí tan rápido como pude, dándome cuenta de repente de que no quería morir en este lugar infernal. De alguna manera llegamos a la colina intactos, pero ahora el dron estaba al alcance, y rondas explosivas golpeaban a nuestro alrededor. Vi un destello de luz, indicando que el portal sí estaba abriéndose desde el otro lado, pero por primera vez creí que realmente no lo lograríamos. El dron estaba justo encima de nosotros, destrozando el suelo en nuestros pies. El portal se abrió, una membrana fluida que conducía de regreso a nuestra dimensión de origen. Ese pasadizo nunca había parecido tan acogedor. Noté que el dron había dejado de dispararnos, pero no tuve tiempo de considerar por qué. No antes de que Cass me empujara hacia adelante, literalmente arrojándome a través del portal. Caí en el abismo oscuro, existiendo temporalmente solo en el limbo, antes de derramarme en la pasarela de metal. Por un segundo me atreví a pensar que estaba a salvo, pero luego escuché un sonido estruendoso, el horrible estrépito de metal chocando contra metal. Instintivamente me rodé fuera de la pasarela justo a tiempo para salvar mi vida. Cuando giré la cabeza, me enfermé al ver lo que presencié. Cass, mi compañera de armas de largo tiempo, había sido aplastada, con prácticamente todos los huesos de su cuerpo rotos. Me miró con ojos desvanecidos. La sangre brotaba de su boca mientras tomaba su último aliento. Me di cuenta después de que había sacrificado su vida para salvarme, empujándome a través del portal segundo antes del impacto. Y encima de su cuerpo roto estaba el marco pesado del dron asesino. Había cruzado, siguiéndonos de regreso a la Tierra 1 y rompiendo nuestra fortaleza subterránea. Esto era una pesadilla viviente, pero empeoró. Para mi horror, me di cuenta de que el dron todavía estaba activo, mientras el platillo flotaba sobre el cuerpo de Cass. Su sistema de armas cobraron vida mientras escaneaba su nuevo entorno. Los técnicos y el personal dentro del búnker nunca habían visto algo así antes, y reaccionaron con pánico ciego. «¡Santa mierda!», gritó alguien. «¿Qué diablos es eso?» «Seguridad, entren aquí», gritó otro. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el dron abriera fuego, llenando la sala con disparos mortales y cohetes. En cuestión de segundos, la sala de control, antes inmaculada y de alta tecnología, se transformó en un matadero, con terminales de computadora, equipos y cuerpos humanos destrozados. Escuché gritos y explosiones, y presencié la carnicería, pero no quería unirme a las víctimas. En su lugar, me quité la máscara y corrí hacia la salida al otro extremo del búnker, empujando a un par de robustos guardias de seguridad armados con MP5S. Abrieron fuego valientemente, pero imprudentemente contra el dron asesino. Y como era predecible, no duraron 2 segundos antes de ser abatidos. Pero al menos me compraron algo de tiempo, permitiéndome llegar a la salida del búnker que conducía a los túneles de servicio más allá. Golpeé el botón de emergencia en un intento desesperado por cerrar la puerta de la persiana, pero no hizo nada, ya que el mecanismo aparentemente había sido dañado por los disparos. «Mierda», maldije, mientras corría por el pasillo en un intento desesperado de escapar. Para entonces, toda la base estaba en alerta máxima, con sirenas sonando y luces rojas parpadeando. Técnicos y científicos se escondían, mientras que las tropas de seguridad intentaban en vano detener la masacre del robot. Miré por encima del hombro mientras corría, horrorizado al ver al dron con forma de platillo apretándose en el estrecho corredor,
persiguiéndome mientras masacraba a todos en su camino. Parecía que la IA se estaba enfocando en mí, cumpliendo su misión mortal al cazarme en un universo paralelo. Seguí corriendo, girando una esquina pronunciada a toda velocidad y chocando con una figura corpulenta que corría en la dirección opuesta. Caí, golpeé en el duro suelo de concreto y mirando hacia arriba para ver un gran soldado armado con un M4 y con armadura corporal completa. Me gritó diciendo, «Sal de aquí», pero nunca tuvo la oportunidad de terminar su frase, ya que un segundo después, su cabeza fue volada por completo. Me estremecí ante la carnicería, escuchando el ominoso ruido del dron asesino raspando su camino por el pasillo, sus armas recalibrándose mientras se acercaba para matar. Miré el cuerpo del soldado decapitado, viendo lo que seguramente era mi última oportunidad, colgando de su cinturón una granada de mano. Alcancé el dispositivo explosivo con mi mano temblorosa, agarrándolo firmemente y sacando el pasador. En un instante, lancé la granada en la dirección de mi atacante, antes de correr por el pasillo y lanzarme a cubierto. Pasaron un par de segundos antes de escuchar la explosión, seguida por el terrible zumbido de una máquina muriendo lentamente. Cuando finalmente salí de mi escondite, vi los restos del dron. Su fuerza vital finalmente se había extinguido. Había logrado detener la máquina asesina y salvar mi propia carne, pero el costo había sido horrible. La masacre de la Tierra 537 resultó ser un punto de inflexión para el proyecto TDP. Las bajas en los mundos 217 y 312 se habían considerado pérdidas aceptables, pero habíamos perdido a todos menos a uno de nuestros miembros del equipo en 537, y una entidad nos había seguido de regreso a nuestro mundo, irrumpiendo nuestra base previamente segura y masacrando a una docena de nuestro personal en la Tierra. Los encargados no pudieron cubrir este desastre, y antes de mucho tiempo la base estaba en cuarentena, sin mencionar que estaba plagada de inspectores gubernamentales y abogados corporativos. Impusieron una prohibición indefinida de nuevas misiones. En cuanto a mí, mi examen médico estableció que no estaba muriendo de enfermedad por radiación, pero me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático y me pusieron en licencia pendiente de una evaluación psicológica completa. Y eso prácticamente me pone al día. La Tierra 537 fue mi última misión y no tengo intención de volver a cruzar un TDP. Durante un tiempo consideré intentar llevar una vida normal, pero ¿cómo podría después de todas las horribles experiencias que había presenciado? Mis esperanzas para el futuro murieron con Helen, y la culpa que llevaba era demasiado para soportar. La Tierra 537 me había roto, pero la masacre que viví también me había dado un nuevo propósito. Tanto mi doble de 537 como mi amiga Cass murieron para salvarme, así que no era una opción simplemente rendirme. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo para expiar mi parte en todo esto, y así decidí contar mi historia al mundo. Antes de huir, hice consultas discretas con algunos de mis antiguos colegas que aún trabajaban en el proyecto. Me han informado que la prohibición de visitar nuevos mundos se ha hecho permanente, pero la tecnología del portal y la infraestructura aún están muy intactas y operativas. Mis antiguos empleadores han identificado varios mundos viables, todos considerados aptos para la colonización. Seguirán adelante con su plan de escape, insano, y no pensarán en nada de aquellos que murieron por hacerlo posible. Pero yo recuerdo todo. Nunca olvidaré a Helen, Cass y todos los demás, y creo que sus historias necesitan ser contadas. Y no podemos ignorar las amenazas que representan los monstruos de las tierras 217, 312 y 537, y Dios sabe cuántas otras dimensiones paralelas. Esos regímenes malvados y desquedados que no dudarían en conquistar nuestro mundo y en exterminarnos. Las personas a cargo, el gobierno y los super ricos, no les importa una mierda. Si quieres sobrevivir a lo que viene, necesitas prepararte. Pero para mí ya es demasiado tarde. Esta será mi última entrada. Sé que me atraparán, y estoy bien con eso. Necesito enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Entonces, ¿cuáles son mis últimas palabras de despedida? Luchen, porque los monstruos están llegando, y no les mostrarán misericordia. Que Dios los acompañe, amigos míos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control.